Y faltaba también ver cómo implementar el DFS en Java, que es lo que vamos a ver. Bien. ¿Todos se escuchan bien o se escucha como dice Santiago? Bien, cualquier cosa me dicen. La verdad no toqué nada, así que tendría que andar como venía andando. Pero por ahí mi conexión de internet puede llegar a ser eso. Mm, Del DFS de la clase anterior habíamos quedado, eh, digamos, lo que nos faltaba era el análisis del tiempo, si no mal recuerdo. Claro, exactamente. O sea, terminamos con el pseudocódigo y ahora lo que hacemos es pasar a la parte de implementación en código puro y puro, que sería el código Java. Entonces, ahí es donde metemos esta clasecita en el medio. Igual hay muchos temas que se repasan. Claro, ya con esta, con esta clase pueden empezar a implementar el trabajo práctico de grafos, porque van a ver muchas resoluciones en Java. ¿Sí? Vamos a ver el recorrido en forma genérica hasta una pequeña modificación y después una modificación un poco más grande que se aplica a un contexto de un ejercicio que se tomó en un parcial. Así que una vez que terminemos de ver esta clase, mucho raro. Bien, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a refrescar a ver si se mejora un poquito y bueno, comenzamos. Ahora, ahora salimos un ratito y vuelvo a entrar. Hola, ahí se me escucha un poco mejor. Voy a refrescar. Sí.
Bueno, vamos a ver si mejoramos un poquito el tema del micrófono ahí, refresqué y era que al principio se vio mal el micrófono. Bueno, ya estamos. A ver. Tomás, todavía la fecha del parcial la estamos charlando con el resto de los profesores. Ni bien la tengamos, se las publicamos. O sea, el segundo módulo. Cuando tengamos una respuesta seria respecto a ese tema, se las publicamos por el foro y bueno, ya ustedes saben cuándo sería la fecha del parcial. Pero estamos charlando porque con todo este tema bueno, de lo que es el público conocimiento, estamos organizando entre nosotros y el resto de las cátedras para no superponernos con las fechas. Porque hay otras cátedras que, ¿cómo se llama?, que movieron la fecha de sus parciales, entonces hay que volver otra vez a coordinar con ellos para que ustedes puedan rendir tranquilos en todas las cátedras que están en el mismo año. Así que bueno, estamos en ese proceso. Bien. Sí, ahí estamos también, eso también. Presentamos una nota pidiendo que nos extiendan el tema de las clases, de la entrega, generalmente de la entrega de notas del primer cuatrimestre. Nosotros igual vamos a tratar de apegarnos a lo que publicamos en un principio, no extendernos mucho más que la primera semana después de las vacaciones, pero bueno, estamos viendo de tener esa posibilidad por si llegado el momento se necesitará, pero bueno. Es todo muy dinámico. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Entonces, como ya veníamos viendo, ¿sí?, un grafo era un conjunto de vértices o nodos que mantenían relaciones. Esas relaciones se representaban como aristas o arcos, ¿sí? Y el grafo, visto como dos conjuntos, teníamos el conjunto B, donde almacenamos los vértices, o los nodos, como ustedes quieran, y el conjunto A, donde van a estar guardadas las aristas. ¿Sí? Si era un grafo dirigido, las aristas eran pares ordenados, ¿sí? O sea, la relación no era simétrica, y si el grafo era no dirigido, ¿sí?, no eran par ordenados y las relaciones eran simétricas. ¿Sí? Si teníamos una arista que conectaba el vértice A con el vértice B, si es un grafo dirigido, tenía un sentido desde A hacia B. Si era un grafo no dirigido, era simétrica la relación. Podíamos ir tanto desde A hacia B como desde B hacia A. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿no? Bien. Entonces, si las aristas, a su vez, además de guardar la información entre qué nodos se relacionaban, guardaba una información de tipo numérica, ¿sí?, normalmente numérica, que se asociaba a una distancia o un peso, estábamos en presencia de un grafo pesado, ¿sí? Grafo ponderado, un grafo pesado. Entonces, en las imágenes vemos dos tipos de grafos, ¿sí? Un grafo dirigido, ¿sí?, que no es pesado, y después teníamos un grafo no dirigido, ¿sí?, pesado, porque las aristas tenían un peso o una distancia o una ponderación, como ustedes quieran, asociada a la relación. Estamos hasta ahí, ¿no? Sí, digamos, es un repaso de la clase pasada, no hay mucho más que. Ahora, ¿cómo implementábamos esto? Las dos implementaciones que habíamos analizado era la de matriz de adyacencia y la de lista de adyacencias. Entonces, con la matriz de adyacencia íbamos a tener una matriz cuadrada, ¿sí?,
de tantas filas y tantas columnas como vértices tenga el grafo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tomamos el vértice 1 y queremos saber si hay una adyacencia con el vértice 2, teníamos que ir a la fila 1, columna 2, y examinar esa celda. ¿Sí? En este caso, en el ejemplo, vemos que es un grafo pesado, con lo cual vamos a encontrar el peso. Entonces, si en la celda encontramos un valor distinto de 0, quiere decir que había adyacencia y ese valor indicaba el peso de la lista. Si por ejemplo, analizamos la adyacencia entre 1 y 5, que vemos que no la hay, vamos a la fila 1, columna 5, encontramos un 0, ese 0 me indica la carencia de adyacencia. ¿Sí? Por otro lado, con la matriz de adyacencia, si estábamos modelando un grafo no dirigido, íbamos a ver que las relaciones eran simétricas, o sea, 1 guarda adyacencia con 2, entonces en la posición 1, 2 vamos a encontrar un valor, el peso, y en la posición 2, 1 también vamos a encontrar un valor distinto a 0, el mismo peso que en la posición simétrica. ¿Sí? Y eso se aplicaba para cualquier adyacencia que tuviera el vértice. Por ejemplo, el vértice 1 también tiene adyacencia con el vértice 4, ¿sí? Entonces, el costo que encontramos en la posición 1, 4 va a ser el mismo que vamos a encontrar en la posición 4, 1, ¿sí? Por esta característica de que es simétrica la matriz. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Preguntas? No. Quiero que no, porque esto lo tenemos bien claro. Bueno, la otra alternativa que teníamos para implementar el grafo era usando listas de adyacencia. Ahora, en nuestra implementación, íbamos a tener una lista con los vértices, ¿sí? Cada posición de la lista representaba un vértice de grafo, y a su vez se guardaba otra lista con las adyacencias que guardaba ese vértice con el resto de los vértices de grafo. Entonces, si vamos al ejemplo, vemos que el vértice 1 guarda adyacencia con 2, con 3 y con 4. ¿Sí? En este caso, ¿sí? en este ejemplo, también lo que faltaría acá sería una celda más, un lugar más para guardar el peso. ¿Sí? Entonces tendríamos que guardar 2, 11, 3, 56 y 4, 3, digamos, para que en la lista de adyacencia también se guarde el peso. ¿Sí? Faltaría eso en este ejemplo. Bueno, si en lugar de estar trabajando con un grafo no dirigido, para un grafo dirigido, estuviéramos trabajando con un grafo no dirigido, entonces si el vértice 1 guarda adyacencia con el vértice 2, en la lista de adyacencia del vértice 2 vamos a encontrar una posición, ¿sí? Utilizada para almacenar la adyacencia 1, 2. ¿Sí? Por esta condición de que las aristas son simétricas, o sea, no guardan sentido, las relaciones simétricas. Si uno está relacionado con 2, 2 está relacionado con 1. ¿Sí? Lo mismo también en este ejemplo, faltaría una celda más, un casillero más, en cada una de las posiciones de la lista de adyacencia para almacenar el peso. ¿Sí? Bien, hasta acá sería el repaso de lo que vimos la clase pasada. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno. Vamos a ver ahora cómo lo vamos a implementar con Java. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué estamos viendo en esta transparencia? Estamos viendo que tenemos tres interfaces. ¿Sí? Un UML, exactamente. Exactamente. Tenemos un UML donde el UML grafica tres interfaces. ¿Sí? La interfaz grafo, la interfaz arista y la interfaz vértice.
¿por qué creen ustedes que se optó por implementar o modelar los grafos con interfaces y no con clases concretas? ¿Qué les parece? En función de lo que ya saben ahora, ¿no? Por si la implementamos como lista o como matriz. Exactamente, para tener una interfaz común de métodos, ¿sí? Definida y que las dos implementaciones concretas, ya sea por listas de adyacencia o por matriz de adyacencia, ¿sí? Sean intercambiables entre sí. ¿Por qué? Porque las dos, al implementar la interfaz, por ejemplo, el grafo implementado con lista de adyacencia, ¿sí? Implementa la interfaz grafo. Y el grafo implementado con matriz de adyacencia también implementa la interfaz grafo. Entonces, cada una de esas implementaciones concretas se van a ver obligados a dar funcionalidad a cada uno de los métodos definidos en la interfaz. ¿Sí? Entonces, si nosotros, cuando trabajamos con grafo, ¿sí? Hacemos referencia a la interfaz, ya las implementaciones concretas, tanto de matriz de adyacencia como lista de adyacencia, van a ser intercambiables entre sí. ¿Se entiende? ¿El bajar un poquito es para mí o o están hablando entre ustedes? Yo ya con el tema del micrófono no sé. Bien. Bien. Entonces, eh, acá tenemos tres interfaces. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Con estas tres interfaces lo que hacemos es ganamos abstracción, ¿sí? Porque estamos definiendo que las clases que implementen la interfaz grafo, arista o vértice van a tener que darle comportamiento a los métodos definidos en dichas interfaces, pero no estamos diciendo cómo. Entonces ya no estamos abstrayendo de la implementación concreta de grafos y estamos ya definiendo qué es lo que tiene que hacer un grafo, un vértice o una lista. Hasta ahí estamos. Bien. Entonces, si nosotros trabajamos con la definición de la interfaz y nos abstraemos de la implementación concreta, lo que va a suceder es que vamos a tener implementaciones intercambiables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un algoritmo que trabaje, por ejemplo, un defer search, ¿sí? Una implementación particular de defer search, que tome como parámetro un grafo, ¿sí? O un vértice, va a poder calcular tanto el recorrido de defer search, ¿sí? Para una implementación concreta de grafo, ¿sí? Por ejemplo, una implementación concreta de grafo utilizando lista de adyacencia o una implementación concreta de grafos utilizando matriz de adyacencia, ¿sí? Esas implementaciones concretas van a quedar ocultas atrás de la definición de la interfaz. Entonces, para el defer search, si recibe un grafo con lista de adyacencia, un grafo con matriz de adyacencia, es exactamente lo mismo, se atrae, no le interesa. Y ese algoritmo, perdón, va a poder recorrer el grafo con cualquier implementación subyacente. Hasta ahí se entiende, es otra vez lo mismo que vemos con la interfaz, ¿sí? Pero aplicado a grafos. Porque Arista también va a, ¿cómo se llama? Es la representación abstracta de lo que tenemos digamos,
del grafo, ¿sí? Es la representación abstracta que vemos de la arista en el grafo. Entonces, ¿sí? Cuando veamos ahora las implementaciones concretas, vamos a ver que, que la interfaz arista va a estar implementada de una manera en el grafo con lista de adyacencia, ¿sí? Va a tener un rol más preponderante ahí, y va a estar implementada de otra manera con matriz de adyacencia. ¿Sí? Entonces, las implementaciones concretas van a variar mucho de acuerdo a qué representación estamos eligiendo, si una lista o una matriz. ¿Estamos? Ahora lo vamos a ver en detalle, pero digamos, tiene que quedar claro el porqué del uso de interfaces, ¿sí? Porque como el grafo no hay una sola manera de implementarlo, en particular en la cátedra vemos dos, entonces para ganar abstracción y interoperabilidad entre los algoritmos usamos interfaces, ¿sí? Cosa que ustedes ya lo venían viendo, o el tema se vio en clases pasadas, ¿sí? Cuando tocamos el tema de interfaces. Esto sería como una justificación de por qué se vio interfaces en la materia. Digamos, acá se está justificando el por qué es, porque los grafos, ¿sí? Tienen dos formas muy distintas de hacerlo, pero tienen un protocolo común de métodos que tienen que entender dichas implementaciones. Bueno, entonces hacemos una abstracción, ¿sí? Y modelamos el grafo sin una implementación concreta, y luego las implementaciones concretas se verán en la obligación de darle comportamiento a los métodos definidos, ¿sí? En cada una de esos digamos, elementos de diseño que son las interfaces, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. A mí me sigue sin quedar claro el tema de la lista, pero supongo que bueno, más adelante lo entenderé, porque no la puedo instanciar ¿Qué cosa? a la lista. No, en este caso no puedes instanciar nada, no puedes Por- instanciar ni el grafo, ni el vértice, ni la lista porque son interfaces, Claro, ¿sí? yo entiendo el grafo y el vértice porque, digamos, el vértice sería un nodo y el árbol sería un grafo, ¿no? El grafo sería un árbol. O sea, un árbol que implementa un grafo y un nodo que implementa un vértice. Franco, vamos a hacer una cosa, vamos a esperar hasta ver la Ok, implementación y por después eso, lo por eso. seguimos charlando porque Dale, por ahí dale. ya mareas un poco. Después lo volvemos a tratar. Bueno, claramente en el diagrama de clases más ampliado se ve de esta manera, donde tenemos la interfase vértice, y a ver si lo podemos. Ahí está, ahí se ve un poquito mejor. Ahí vemos que tenemos la interfase vértice, ¿sí? Que está implementada por la clase vértice implementado con lista de adyacencia y con la clase vértice implementado con, ¿sí? Matriz de adyacencia. Después, lo mismo va a suceder para la interfase grafo. La interfase grafo va a tener una implementación concreta con lista de adyacencia y una implementación concreta con matriz de adyacencia, ¿sí? Para este caso, bueno, para este caso vamos a tener una sola implementación de arista, de la interfaz arista. Ahora, digamos, hacemos un poquito de código. Hasta acá, digamos, acá se ve lo que veníamos charlando anteriormente. O sea, vamos a tener clases que van a implementar una u otra interfaz de acuerdo a qué está modelando en cada una de las representaciones. O sea, la interfaz grafo va a estar implementada por el grafo con lista de adyacencia. La interfaz
vértice va a estar implementado por el vértice en la lista adyacente y bueno, el resto de los casos. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Hay alguna pregunta de esto? De esto que estamos viendo en pantalla. Sí, eso te iba a decir, pues no se ve la otra parte. Ah, ahí. Sí, se podría haber hecho con clases abstractas, sí. Tendríamos, lo que sí tendrías con clases abstractas es la posibilidad de algún método de comportamiento. Y eso por ahí sería, para esta problemática en particular, ¿cuál sería la diferencia más grande? Digamos, con interfaces ya vemos que se puede establecer algún mecanismo similar a la herencia múltiple, pero habría que ver bien, ¿sí?, cómo entraría en juego para este escenario, para la implementación de la FU. Profe, a mí no... Sí, Perdón. sí. A mí no me queda claro por qué arista implica la interfase, implementa la interfase vértice. Porque esta clase es la implementación de arista. O sea, esta clase implementa lo que está modelado con arista. Esta clase es la que le da comportamiento a esta interfaz. Ah, perdón, esa flecha significa otra cosa, la de la izquierda. Y no es la misma, fíjate, acá está, acá está. No, esa que dice destino y 01. No, perdón, esta flecha es composición. Ah, es cierto. Esta clase está compuesta por, digamos, una de las implementaciones concretas de vértice. Ok. Las demás son implementación de interfaces. A ver, un segundo. Bien. Luciano, ¿por qué la interfaz arista tiene una sola implementación? Porque para estas implementaciones de grafo alcanza a contener una sola implementación de arista. ¿Sí? Para lo que vamos a ver nosotros. Vamos, ¿se entendió? Bien. Si me quedó alguna pregunta en el tintero, porque hay mucho volumen de tráfico en el chat y algunas se me quedan. Así que si hay alguna que quedó por responder, por favor me la vuelven a escribir y si no avanza. Bien. Bueno. Bueno, acá vamos a ver la implementación de arista. Básicamente arista lo que nos obliga a tener es un método para devolver el destino de dicha lista y un método para devolver el peso si es que tuviera. Entonces, la clase arista de implementation implementa la interfaz arista, va a definir dos variables privadas, una para almacenar el vértice destino, otra para almacenar el peso, si es que estamos trabajando con grafos pesados, y va a definir un constructor para poder inicializar la lista directamente con el vértice de destino y el peso. Y después, bueno, la sobreescritura obligatoria de los métodos definidos en la interfaz. Entonces, en esta parte, en este rectángulo vemos
que se le da comportamiento al método getVerticeDestino, y luego en esta parte de la clase, en esta sección de la clase, se le da comportamiento al getPeso. Hasta ahí, digamos, no hay mayor complejidad. ¿Se entiende, no? Es, digamos, la implementación de esto que vamos a hablar. Esto que está ahí recuadrado. ¿Bien? Una pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí. Si es una arista, significa que... ¿cómo era? Si es no dirigido el grafo, el Sí. destino de la arista sería ambos vértices. No, el modelado de esta arista es una arista que va hacia un destino, con lo cual si vos tenés un grafo no dirigido, tendrías otra arista en sentido opuesto. Por ejemplo, si vos tenés la arista, esta que está recuadrada acá, tendrías como destino el vértice 3 y como peso 56. Si fuera un grafo no dirigido, tendrías otra arista a su vez que tendría como destino el 1 y como peso el 56. ¿Entendió, Jesús? Es bastante minimalista esta representación de arista, para que pueda ser usado en los dos tipos de grafos. Pero, profe, pueden ser dos aristas, ¿no? Claro, O sea, tengo que crear dos. serían dos instancias de la clase arista, pero que están modelando las dos juntas la arista de grafo no dirigido. Ok. ¿Está bien? Si no, la otra alternativa sería hacer otra clase distinta, una implementación de arista para grafos no dirigidos que implemente esta interfaz, pero habría que también modificar la interfaz para que admitan eh, distintas formas de transitar la arista, porque acuérdense que la arista te lleva de un origen a un destino, y en la que son no dirigidas, ¿sí? Pueden ser distintos orígenes o distintos, digamos, dos posibles orígenes o dos posibles destinos de acuerdo a cómo se transite. Entonces, de esa manera, digamos, implementándola de esta manera, tenemos dos instancias de lista, pero la codificación es más simple, se entiende más simple. ¿Entienden? Claro, exactamente. Ahora vamos a ver que la lista se guarda en el vértice. ¿Estamos? Bien. Entonces, la implementación de vértices con lista de adyacencia, ¿sí? Bueno, va a ser una clase que implemente la interfaz como primera instancia. Después vamos a guardar un dato que almacena el vértice, la posición que va a tener el vértice dentro de esta lista, ¿sí? De esta lista o de esta regla o de este vector, lo que se use para modelarlo, y la lista de adyacencias, donde en la lista de adyacencias vamos a tener almacenados las aristas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un constructor, esto que está acá, donde el constructor va a tomar el dato que almacena el vértice y va a dejar la lista de adyacencias, ¿sí? Ya instanciada, vacía pero instanciada. ¿Sí? Vamos a tener el getter de las adyacencias, en este caso es obtener el adyacente, pero funciona a los términos prácticos como un getter. ¿Sí? Vamos a tener un método que va a conectar un vértice con, o sea, lo que hace este método es toma un vértice
y llama a otro método que se llama también conectar. O sea, estos dos métodos están sobrecargados. ¿Y qué es lo que hace el otro método invocado? Toma como parámetro un vértice, un peso, instancia de una arista, ¿sí? Una nueva arista donde guarda el vértice como parámetro, como vértice destino de la lista, el peso como peso de la lista, y si ya no está incluida en la lista de adyacencia, lo que hace es la agrega. Con lo cual, a los términos prácticos es como si conectáramos dos vértices. ¿Sí? Entonces, este método que está acá, lo que hace es conecta el vértice, digamos, el vértice receptor del mensaje con el vértice que está como parámetro, y a la lista le asigna un costo de 1. O sea, este lo usaríamos cuando estamos trabajando con grafos no pesados, y este otro que está el de abajo lo usaríamos cuando estemos trabajando con grafos pesados. ¿Sí? Lo otro relevante que cabe la pena comentar es el desconectar. El desconectar lo que hace es obtiene la lista que tiene el vértice como parámetro, como vértice destino, y después la elimina de la lista de adyacentes. ¿Se entiende? ¿Preguntas? El desconectar, lo que hace es recibe como parámetro un vértice. ¿Sí? Entonces, la lista donde vos guardás las adyacencias no guardás vértices, guardás aristas. Entonces, lo que hace primero es recuperar la lista de la lista de adyacencias que tiene ese vértice que te enviaron como parámetro como vértice destino. Una vez que yo me hago con la lista, lo que queda para, digamos, plasmar la desconexión es a mi lista de adyacencias le digo que me elimine la lista que busqué en un paso anterior. Y ahí cuando la remuevo, la lista de adyacencia, es cuando efectivamente hago la desconexión. Es como dice Tomás, borra la lista, básicamente. Y obtener aristas de dónde Eso, salen. estaría implementado en esta clase, pero bueno, estarían los puntos suspensivos. Básicamente lo que sería es buscar una lista que tenga el parámetro como vértice destino. Esa es la funcionalidad. Bien. ¿Alguna pregunta más que me quedó pendiente de responder? Vamos, entendí bastante. Bien. Ahora Manuel, cuando veamos el tema del DFS, se va a entender mejor. Pero bueno, ya igual acá nos estamos dando una idea de esta primera implementación. ¿Sí? Y que cuando trabajemos con los recorridos, no vamos a trabajar con las implementaciones concretas. Lo que vamos a recibir como parámetro es algo del tipo de la interfaz. Con lo cual, eso que codifiquemos va a servir tanto como para la implementación de lista de adyacencia como la implementación con matriz de adyacencia. Sí, o sea, si vos estás con un grafo, eh, no pesado, podés
Acá podés mandar 1, podés mandar 0, podés mandar lo que vos quieras, porque ese valor nunca lo vas a utilizar porque es un grafo no pesado. En los grafos pesados, si el 0 es un peso válido, y ahí tendrías que mandar, por ejemplo, conectar con 0. Pero si el grafo que estás implementando, dentro de los pesos válidos, está el 0. Y con matriz tendrías que buscar otro valor distinto para indicar la carencia de adyacencia. De adyacencia. Entonces, en ese caso podrías usar el mínimo entero representable para indicar de que no hay adyacencia, que es una constante del lenguaje, o usar el máximo entero representable como para indicar, que sería el infinito, como para indicar la carencia de adyacencia también. Entonces, ya por ahí te corres del 0 y usas una de esas dos constantes. Sería el menos infinito en un caso y el más infinito en el otro. Bien. Entonces, sí. Danilo, vamos a hacer una cosa. Esto que me estás preguntando te lo respondo después de que vemos la implementación de la clase grafo y por ahí en una de esas se responde sola la pregunta. Entonces, ahora vamos a ver la clase grafo, digamos, la clase grafo, pero de la implementación de lista de adyacencia. Entonces, vamos a tener una clase, ¿sí?, llamada grafo implementado con lista de adyacencia, que implementa la interfaz grafo. Entonces, como implementa la interfaz grafo, va a tener que darle comportamiento a todos los métodos enumerados en dicha interfaz. La clase grafo va a tener, en este caso, una lista genérica donde va a almacenar los vértices. ¿Sí? Entonces, agregar un nuevo vértice al grafo, ¿sí?, significa invocar al método agregar vértice con el nuevo vértice que quiere incorporar al grafo como parámetro. Entonces, si el grafo no lo incluye al vértice, quiere decir que es un vértice nuevo, pero no está incluido, lo que hace es lo agrega al final y le asigna la posición la posición que va a tener el vértice dentro de esta lista de vértices como vértice punto tamaño. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, le digo al grafo que conecte dos vértices, ¿sí?, y esos dos vértices, uno va a ser el origen y otro va a ser el destino, entonces solo queda delegar delegar el llamado de conectar al vértice origen. Entonces le digo al origen, conectate con este destino. ¿Sí? Porque ya vimos en la transparencia pasada que el origen sabe conectarse, ¿sí?, tiene implementado el conectar. Si yo tengo que hacer una conexión en el grafo con dos vértices, ¿sí?, un origen y un destino con un peso, también delego esa funcionalidad al vértice origen, pasándole como parámetro el destino y el peso. Es algo que ya vimos también en la transparencia pasada. Digamos, si tengo también que desconectar, lo mismo, le digo al origen que haga la desconexión y después, digamos, en este cuadrado tendríamos el getter con la lista de vértices y si en este caso particular, en esto que vemos acá, si tenemos que preguntar si dos vértices son adyacentes, lo que hace esta implementación es decirle al origen que devuelva si es adyacente a este destino. ¿Sí? Esta implementación, ¿sí?, no la vimos en la transparencia anterior, pero es tan fácil como buscar la lista que tiene a ese vértice como parámetro como vértice destino. Si existe dicha lista, devolvemos true, y si no, devolvemos false.
Bien, veo que hay una pregunta. O sea, desde la clase grafo, como mínimo tenés que, digamos, perdón, la clase grafo implementada con lista de adyacencia, como mínimo tenés que implementar todos los métodos definidos en la interfaz. Franco, estoy respondiendo tu pregunta. Si vos le querés agregar funcionalidad extra, no hay problema. Pero como mínimo estás obligado a darle comportamiento a todos los métodos definidos en la interfaz. ¿Sí? Acordate que si vos usás un método que recibe como parámetro un grafo, toda esa implementación extra va a quedar oculta atrás del protocolo de métodos que define la interfaz. Así que bueno, ahí si querés recuperar algo tendrías que hacer un downcasting explícito. ¿Sí? A ver, ¿a qué te referías? No, no es como árboles, porque vos desde afuera ves los vértices y las aristas. Vos trabajas con el grafo y después el grafo eh, para afuera devuelve vértices y aristas. El árbol devolvía datos nada más. Vos al árbol le podías agregar datos y sacar datos. ¿Sí? Pero el grafo devuelve vértices para afuera. Por ejemplo, devuelve la lista de vértices. ¿Sí? Lo que vos no deberías tocar sería la implementación concreta del vértice. ¿Sí? Vos lo que tendrías que trabajar sería con la interfaz de métodos que se especificó al principio y trabajar con eso. ¿Sí? La posición, ¿sí? eh, permite hacer acceso directo a la lista de vértices, ¿sí? En lugar de hacer una búsqueda lineal en busca de un vértice. ¿Sí? Yo acá guardo la posición, en el vértice guardo la posición que tengo en esta lista. Si yo tendría que buscar este vértice en esta lista, si no tengo la posición, tengo que hacer una búsqueda secuencial. En cambio, si yo guardo la posición, hago acceso directo. Creo que están escribiendo, esperen un segundito y... Claro, sería la posición del vértice dentro de la lista de vértices del grafo. Las interfaces en este caso se usan para ganar abstracción. ¿Sí? Y de la mano de esa ganancia de abstracción lo que obtenemos es algoritmos que son utilizables para distintas implementaciones de grafo. O sea, tenemos una implementación de grafo con lista de adyacencia y podemos usar un algoritmo de recorrido, por ejemplo. Tenemos una implementación de grafos con matriz de adyacencia y podemos utilizar ese mismo algoritmo. ¿Por qué? Porque ese algoritmo está basado en la interfase, no en la clase concreta. Entonces, ganamos eso al usar interfase. Ganamos interoperabilidad entre distintos algoritmos, digamos, por ejemplo, un mismo algoritmo con distintas representaciones de la estructura de datos. No, en realidad con las clases, no. A ver, Salvador, primero con tu pregunta.
Con las clases, para este caso en particular, se eligió las interfaces porque son las más, digamos, el mecanismo de abstracción más grande que tiene Java. O sea, digamos, algo más abstracto que una interfaz, en una solución Java no vas a encontrar. ¿Sí? Una clase abstracta también tiene cierto nivel de abstracción, pero también le puede dar comportamiento a algunos métodos en particulares. Entonces, a la hora de diseñar la implementación, se prefirió el uso de interfaces, pero también se podría haber implementado con una clase abstracta. ¿Sí? Tendrías menos nivel de abstracción, pero también se podría haber implementado para la problemática que estamos abordando, ¿sí? Que es nada más dar comportamiento o diseñar las clases, interfaces y demás a, eh, componentes del lenguaje que tenemos a disposición para darle implementación concreta a la estructura de datos de grafos. ¿Sí? No, a los métodos de la interfaz no se le puede dar comportamiento específico. ¿Sí? Digamos, eso, por la razón de verdad y al ser estrictos, se le puede dar un comportamiento por default, pero no es un comportamiento particular. Digamos, igual vienen por afuera de esto que estamos hablando. Las interfaces, para lo que las vamos a utilizar nosotros, los métodos no se le puede dar comportamiento. ¿Sí? Bien. A ver, Matías. Exactamente, por eso la interfaz sirve para los dos tipos de implementación. Nos simplifica el trabajo con abstracción. Bueno, a ver. Lo que nos quedaba por ver sería la implementación, pero esta vez utilizando matriz de adyacencia. Entonces, un vértice, si implementado como, digamos, un vértice dentro de la implementación de grafos con matriz de adyacencia, ¿sí? Va también a guardar el dato y la posición. Va a guardar el dato y la posición y nada más. El vértice en esta representación va a ser más austero, ¿sí? Solo va a guardar el dato y la posición, con los correspondientes getter y setters de cada uno de ellos. Y los métodos que están asociados al conectar y al desconectar van a quedar sin cuerpo, sin implementación, porque la desconexión se va a encargar el grafo a través de la matriz de adyacencia. Entonces, pasando a la implementación del grafo con matriz de adyacencia, el grafo va a tener una cantidad máxima de vértices, la lista de los vértices, como en el caso anterior, en el caso de la representación con lista de adyacencias, y la matriz cuadrada, que me va a guardar qué vértice es adyacente con cuál otro. Entonces, vamos a tener un constructor, donde en el constructor nos van a pasar como parámetro la máxima cantidad de vértices que va a tener este grafo. Vamos a instanciar la lista de vértices, ¿sí? Sin ningún elemento. Y después vamos a instanciar la matriz cuadrada, ¿sí? Con la máxima cantidad de vértices posible que vamos a obtener. Que vamos a poder trabajar o que van a soportar este grafo. Entonces, ¿cómo hacemos el agregar un vértice? Entonces, el agregar vértice recibe como parámetro un vértice, pregunta si está incluido ese vértice en la lista de vértices, no hace nada. Si no está incluido, esta pregunta por el negativo, si no está incluido, lo que hace es lo agrega al final y le asigna la posición. Lo mismo que hacía
en la implementación con lista de adyacencia. La diferencia está en estos métodos. ¿Sí? No, perdón. Para ser estrictos, la diferencia está en estos dos métodos. Este método de conectar un origen con un destino lo que hace es llama al conectar origen-destino con 1. El conectar origen-destino con un peso lo que hace es, en la matriz de adyacencia, en la posición correspondiente al origen, o sea, en la fila del origen, columna correspondiente al destino, le asigna el peso. Y el desconectar lo que hace es lo mismo, o sea, pero en sentido opuesto. O sea, en uno generamos adyacencia y en el otro vamos a quitar la adyacencia. En la fila correspondiente al origen, columna correspondiente al destino, la desconexión se hace almacenando un valor en 0. Otra vez, si el 0 fuera parte de los pesos válidos, acá tendríamos que poner otro valor. Claro, el conectar origen-destino correspondería para los no pesados. Y el conectar origen-destino con un peso correspondería a los grafos pesados. ¿Estamos ahí? Si el 0 fuera un valor válido, lo que habría que hacer es primero elegir un valor que no sea un peso válido y usarlo para indicar la carencia de adyacencia. Entonces, dos cosas habría que hacer. Acá habría que hacer dos folios anidados desde la máxima cantidad de vértices, el primero y el segundo la máxima cantidad de vértices, inicializando la matriz a ese valor que va a ser el que indica carencia de adyacencia. ¿Sí? Supongamos el máximo entero representable. Y acá, cuando hacemos el desconectar, acá en lugar de poner 0, tendríamos que poner el máximo entero representable. ¿Se entendió? Bien. A ver. Bien, o sea, me preguntaron si el 0 formaba parte de los pesos válidos en el grafo. Entonces, lo que habría que hacer es, una vez que instanciamos la matriz, y cuando instanciamos la matriz, todas las celdas se van a inicializar a un valor por defecto. Como la matriz es entera, va a ser a 0. Pero como 0 es un valor válido, ahora lo que hay que hacer es reemplazar todas las ocurrencias de 0 por el nuevo valor que elegimos para indicar la carencia de adyacencia. Entonces hay que hacer dos fores anidados y en cada una de las posiciones almacenar ese nuevo valor. Y en el desconectar, en lugar de asignar 0 en la desconexión, almacenaríamos ese nuevo valor. Ya sea si eligen el máximo entero representable o el mínimo entero representable o algún otro valor que saben que no va a estar como peso válido, lo pondrían ahí. Exactamente, exactamente. Es así como decimos Julián. Si vos usas el -1, tenés que barrer toda la matriz, asignando -1, y acá en el desconectar tenés que poner un -1 en vez de 0. Exactamente, porque el valor por defecto para
para los enteros es 0. Por eso hay que reemplazar las ocurrencias de 0 por el nuevo valor. Bien. ¿Estamos bien o podemos seguir o quieren tomarse 5 minutitos y retomamos? ¿Sí vamos bien o sí a los 5 minutos? 3 minutos y bueno, si hacemos, son las 5 y 5 retomamos, ¿te parece? Así puede ir Matías al baño. Y compartimos mate después cuando tengas a mano. Oh, la música de Juliana. ¿Quién es José Luis Perales, Juliana? Ojalá. Burning fires, burning lives on the long distant roads, through the lost mountains, endless, so far away from home. Plains of wilderness, we're striking out tonight. On towards our destiny, we travel far and wide. Journey through the darkness as your hearts refuse to die. In the flames of hell, we fire at will. The fires our doom has come. With the forces of the blackest nights, they staring at the sun. Far across the distant flames of ice, we're searching for the sword. When the time has come for battle, now we follow with the horde. We
tenemos. Bien, lo que vamos a ver ahora es la implementación del DFS en Java. ¿Sí? Es digamos, lo más importante que vamos a ver con respecto al DFS. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de lo que era el DFS. ¿Sí? Habíamos visto que el DFS era una generalización del recorrido en profundidad, ¿sí? En particular del recorrido en preorden en un árbol. ¿Sí? Lo que hacía era tomar un grafo, marcaba todos los vértices como no visitados, elegía un vértice, en este caso lo llama U, dentro de los no visitados como punto de partida, lo marcaba como visitado y para cada uno de los adyacentes a U, ¿sí? Siempre y cuando ese vértice no haya sido visitado, llamaba recursivamente, ¿sí? Y esa recursión comenzaba en 3 y hacía 3 y 4 básicamente. O sea, lo volvía a marcar y volvía a trabajar con todos los adyacentes no visitados de ese nuevo vértice que tomamos como origen. El algoritmo finalizaba cuando todos los nodos alcanzables desde U eran visitados. Y si hubiera algunos vértices que no hayan sido visitados, se volvía a disparar el algoritmo, por ejemplo, tomando el primer vértice no visitado, en el primer recorrido. ¿Se acuerdan de esto, no? Ahora le vamos a ver más bien. Tenemos justo un ejemplo buenísimo. Si tenemos dos subgrafos que no están conectados, lo que va a suceder es que vamos a disparar el DFS con un vértice de uno de los subgrafos, va a visitar todos los alcanzables de ese vértice en ese subgrafo y eventualmente va a tomar un vértice del segundo subgrafo, ¿sí? Y empezará a visitar dicho, digamos, y tomará un vértice del segundo subgrafo, visitará todos los alcanzables de dicho subgrafo y si quedaron algunos sin visitar, lo que va a hacer es volver a disparar el DFS con los que quedaron sin visitar. Vamos hasta ahí. Claro, el algoritmo lo que hace es marca primero todos los vértices como no visitados. ¿Sí? Entonces, en una primera instancia, ahora, se ve ahí. Entonces, supongamos que tenemos algo más. Algo así, Juliana, así es. Se ve el grafo, mejor dicho, no sé si se ve. Bueno.
tuve que arrimar que me sostiene la pizarra. Bueno, entonces, supongamos que tenemos un modelo con los visitados. Inicialmente vamos a tener dos con falso. Hasta ahí estamos. O sea, el primer paso es marcar todos como falso. Entonces, ¿de qué vértice tiene el disparo de diferencia? Elijan el 3. Entonces, vamos al 3, lo marcamos como visitado, ¿sí? Y tomamos todos los adyacentes. Supongamos que el primer adyacente que tomamos es el 4. ¿Les parece? Va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué hace? Vuelve otra vez a llamar. Llamamos el 4, lo marca como visitado, y el 4 tiene como adyacentes el 3 y el 2. Supongamos que el primer adyacente que tiene es el 3, pero el 3 está visitado, lo ignora. Entonces toma el próximo adyacente. El próximo adyacente es el 2. ¿El 2 está visitado? No. Entonces llama con el 2. Llama con el 2, lo marca como visitado y otra vez el mismo procedimiento. El único que tiene como no visitado es el 1. Entonces llama con el 1 y el 1 se marca como visitado. Ahora, el 1 tiene como adyacente al 3, que está visitado, al 2, que está también visitado. Termina el 1, vuelvo acá. El 2 ya había examinado el 4 y el último que se había examinado y llamado era el 1. Entonces, vuelve a encontrar el 4. El 4 también termina con los adyacentes, vuelve a encontrar el 3, termina el llamado con el 3. Ahora, empiezo a examinar el arreglo de visitados. Supongamos que vamos de menor a mayor. Entonces, encontramos que el primero no visitado es el 5. Entonces llamo con el 5. Llamo con el 5, lo marco como visitado y tomo de los adyacentes, ¿sí?, los que no están visitados. Supongamos que el primero que tomo es el 6 no está visitado, llamo recursivamente con el 6, marco el 6 como visitado, el 6 tiene como adyacente el 5, supongamos que miramos primero el 5 está visitado, lo descarto, tomamos el segundo adyacente del 6, que es el 7 no está visitado, el false, llamo en el 7, lo marco como visitado, el 7 no tiene más elementos, no tiene más vértices adyacentes que no estén visitados, termino el llamado, y ahí termina el llamado con un grafo que tiene dos componentes conexas, o sea, no es un grafo conexo. No sé si a eso apuntaba la pregunta. Empecé por el 3 porque pregunté por cuál querían empezar, ¿no? Digamos, eligieron el 3 tus compañeros y arrancamos por ahí. Sí, para esta implementación así teórica, podés arrancar desde cualquier vértice. No tienen tampoco orden en la forma que se van procesando los adyacentes. Sí, fíjate. Y en la práctica, en algún momento, cuando tengas que implementar con qué adyacente llamás, y ahí vas a tener que tomar una decisión. En este caso, fíjense que esta implementación de falso lo que hace es llama con el primero de los vértices adyacentes. Entonces, fíjense, arranca en el 1. ¿Sí? Después, el 1, ¿quién tiene como primer adyacente? El 4. Acá se podría llamar con el 4, con el 2 o con el 3, porque ninguno de ellos está visitado. O sea, el algoritmo lo deja
al criterio del desarrollador con cuál llama. En este caso se optó por llamar con el primero de la lista de adyacentes que no esté visitado, ciertamente, ¿no? Entonces llama con el 4. Después vamos a la lista de adyacentes del 4, el primer adyacente es el 6. El 6 sería con el tercero que llamamos recursivamente. Vamos a la posición del 6, el primer adyacente que tenemos es el 7, llamamos con el 7, y el 7 no tiene más adyacentes. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos por backtracking. Entonces, ahora avanzamos. Habíamos quedado acá, ahora avanzamos acá. El próximo con el que llamamos es el 3, ¿sí? Que es el quinto que está acá. Vemos el quinto. El 3 tiene como adyacente el 5. Entonces, llamamos con el 5. El 5 tiene como adyacente el 7, pero el 7 ya fue visitado. Entonces, el 5 no tiene más adyacentes, vuelve el control del 3. El 3 no tiene más adyacentes, vuelve el control del 6. El 6 no tiene más adyacentes con los cuales llamar, viene el control del 4. El 4 tiene como adyacentes el 5, pero el 5 ya fue visitado. El 4 tiene como adyacente al 3, pero el 3 ya fue visitado. El 4 tiene como adyacente el 2 no ha sido visitado, entonces llama con el 2. El 2 tiene como adyacente al 5, ¿sí? El 5 ya fue visitado, entonces no hay más adyacente por procesar. El control vuelve al 4, el 4 se quedó sin adyacente por procesar, el control vuelve al 1, y el 1 analiza el próximo adyacente, que es el 2, pero el 2 ya fue visitado, lo descarta. Trata con el 3 ya fue visitado, lo descarta y ahí terminaría el llamado. ¿Sí? Como del 1 son todos alcanzables, no hay que hacer ningún llamado extra del DFS porque fueron todos visitados. ¿Se entiende? Acá estamos eligiendo como para procesar los adyacentes de acuerdo al orden que están en la lista de adyacencia. ¿Sí? Si hubiera vértices que no son alcanzables, lo que haría buscaría qué vértices no han sido visitados y dispara con el primer vértice que encuentra una nueva instancia del DFS. ¿Sí? Dispara un nuevo recorrido. Claro, exactamente. Si empiezo del 7, el único que voy a tener visitado es el 7. Entonces, supongamos que voy desde abajo hacia arriba, entonces el próximo llamado se dispararía con el 6. ¿Sí? Entonces, al 7 no voy a ir porque ya fue visitado, entonces iría al 3, al 5, y bueno, y el 5, y quedaría 5, 3 y 6 visitado. El 5 está visitado, no lo procesaría, entonces tomaría el 4. Y el 4 quedaría visitado, y si visitarían, los nuevos que se visitarían sería el 3. No, perdón, el 3 no, porque ya fue visitado. El 2, se visitaría el 2 y nada más. Y después, como último que se visitaría sería el 1. Pero ahí habría que hacer varias llamadas del DFS. ¿Se entiende? Porque ¿qué característica tiene este grafo dirigido? ¿Qué característica tiene este grafo dirigido? Que no es que sí, las relaciones de las aristas no son simétricas, correcto. Exactamente, porque no es fuertemente conexo. Exactamente, me lo dijo. Digamos, conexo, Juliana, se usa para los grafos no dirigidos. Para los grafos dirigidos tenemos la propiedad de fuertemente conexo o débilmente conexo. Este grafo es
débilmente conexo, pero no es fuertemente conexo. Bien. Entonces, acá tenemos una implementación concreta en Java de un recorrido de FS. Entonces, vamos a tener una clase que se llama recorridos. Dentro de la clase de recorridos vamos a tener un método público que se llama DFS, que recibe como parámetro un grafo. Entonces, ¿qué hace? Se define un arreglo de marcas donde voy a llevar la marca de los vértices que fui visitando a lo largo del desarrollo del recorrido. Y lo que hago es, por cada uno de los vértices, pregunto, si no está marcado, disparo un DFS desde la posición de ese vértice, o sea, mando el índice donde se encuentra el vértice, con el grafo y el arreglo de marcas. ¿Sí? Entonces, en el método privado, que es el que tiene la implementación recursiva propiamente dicha, ¿qué se hace? En el arreglo de marcas se marca el vértice como visitado, o sea, acuérdense que está ahí, es el índice del vértice con el cual voy a disparar el DFS, el índice del origen. Voy a obtener el vértice, lo voy a imprimir, en este caso lo que hacemos es imprimirlo, recupero la lista de adyacentes de ese vértice y me paro en la primera posición para comenzar a iterar. Mientras no llega al fin, lo que hago es tomo el vértice destino, ¿sí? Y al vértice destino le pido la posición que ocupa dentro de la lista de vértices del grafo y pregunto, si ese vértice no fue visitado, o sea, si no, en el arreglo de marcas no tiene un true, lo que hago, vuelvo a disparar el DFS a partir del índice del adyacente con el mismo grafo y con el mismo arreglo de marcas. ¿Entienden? Ahí se ve para qué sirve guardar la posición, para poder tener una correlación con el arreglo de marcas. ¿Tienen preguntas? ¿Por qué tamaño más 1? Porque el arreglo empieza en 0 y va a estar en posición longitud menos 1. Y la lista que usamos nosotros con los vértices va desde la posición 1 hasta el tamaño de la lista. Entonces, para hacer correlacionar los índices con el arreglo de marcas hay que sumar uno más. ¿Sí? ¿Entienden? Exactamente, el arreglo de marcas empieza seteado en false porque falso es el valor por defecto de los booleanos. A ver. Nosotros en el grafo tenemos almacenados los vértices en una lista genérica, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, no. Bien, la lista genérica, ¿cuál es la primera posición? ¿Qué índice tiene exactamente? En el 1. Entonces, la lista va a tener los vértices almacenados desde la posición 1 hasta el tamaño de la lista. ¿Estamos de acuerdo? Si tenemos 3 vértices, van a estar almacenados en la posición 1, 2 y 3. Bien. Entonces, si yo tengo un arreglo de marcas y lo instancio con 3 posiciones, las posiciones que voy a tener van a ser 0, 1 y 2. Con lo cual, ahí tengo que hacer algún tipo de ajuste para hacer correlación, digamos, que se correlacionen
el índice de la marca con el índice del vértice. Entonces, más fácil que eso es, en lugar de guardar 3 posiciones, la instancia con 4 posiciones al arreglo de marcas. Y entonces tengo la posición 0 que nunca la usaría, la posición 1, 2 y 3. Y de esa manera es más fácil trabajar con las marcas. ¿Entienden? Hago una más de la que necesito y la posición 0 la descarto, no la utilizo. Para eso está este -1 acá. Para simplificarme el manejo de las marcas. Bien. ¿Hay alguna pregunta más? Bien, sí, Matías, lo vemos el detalle al final, no hay problema. Igual acordate que la matriz de adyacencia tiene los vértices también almacenados en una lista genérica. Entonces, para el arreglo de marcas es lo mismo. ¿Sí? Y otra cosa, acordate de que estamos trabajando con la interfase, con lo cual ya a esta altura no me interesa qué hay abajo. Lo que está abajo se encarga de resolverme la operatoria del grafo. Yo lo que hago el grafo es que me dé los vértices, que me diga cuáles son los adyacentes y nada más. Bien, sigamos. Después, al final de último lo vemos bien un poquito en detalle. Entonces, fíjense que acá tenemos un make donde instanciamos vértices, un grafo. Al grafo, bueno, le vamos a agregar los vértices, todos los vértices que hayamos definido, y después a cada uno de esos vértices le haremos las conexiones con los adyacentes que les corresponden. Por ejemplo, el vértice 1 va a tener como adyacente el vértice 2, el vértice 1 va a tener también como adyacente el vértice 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5, y así todas la lista de, digamos, todas las adyacencias que manejan cada uno de los vértices. Bien. Una forma de construir, digamos, bien, es tan automático como construir un árbol general. No sé si te sirve la respuesta. Hay que, claro, F, sí. Básicamente, o sea, tenés que crear todos los vértices y una vez que tenés todos los vértices, generar las adyacencias. Bien, entonces, ¿qué hace? Instancia una clase que tiene, digamos, que hace recorridos, ¿sí? Que hace implementa los recorridos, y que como el grafo trabaja con strings, lo que se van a almacenar van a ser strings. Entonces, fíjense, esta implementación del DFS lo que hace es devuelve una lista enlazada con los vértices como lo fue visitando. Entonces, bueno, otra vez lo mismo, tiene el arreglo de marcas, tiene la lista genérica, ¿sí? Que se llama list, que ahí va a almacenar los vértices, ¿sí? Y va a ir almacenando los vértices de acuerdo a cómo los fue visitando en la ejecución del DFS, y después el for que va por cada uno de los vértices del grafo, preguntando si está visitado, perdón, si no está visitado, dispara el DFS de ese vértice. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con el ejemplo anterior? Que en lugar de hacer un print, lo que hace es almacena el vértice actual en la lista, que vamos a devolver como resultado. Entonces, marca el origen como visitado,
bueno, recupera el vértice, lo agrega a la lista de resultado, recupera la lista de los adyacentes, separa la primera posición para comenzar a iterar, y mientras no llega al fin, va recuperando cada uno de los vértices de destino de las aristas, ¿sí? Y a esos vértices de destino le pide su posición y pregunta, si no está visitado, disparo el DFS desde ese nuevo vértice origen, con ese mismo grafo, con la lista de vértices resultado y la lista de marcas. ¿Sí? Entonces, esta es una implementación que en lugar de hacer una impresión en consola de los vértices como lo fue visitando, lo que hace es devolver una lista con los vértices almacenados de acuerdo a cómo lo fue recorriendo con el DFS. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, veamos un ejercicio que se tomó alguna vez en algún parcial. Entonces, nos dan un grafo orientado y que es valorado positivamente. O sea, es un grafo pesado que tiene pesos positivos. De la manera, de forma similar a lo que sería el grafo que vemos en el ejemplo. O sea, lo que nos están diciendo es que nos van a devolver un grafo parecido a ese, pero que no va a ser ese particularmente. Entonces, nos piden que implementemos un método que retorne una lista con todos los caminos cuyo costo total sea igual a 10. ¿Sí? Entonces, costo total del camino se define como la suma de los pesos de las aristas que componen el camino desde el origen hacia el destino. ¿Se entiende? Es lo que tenemos que hacer. Después nos dicen que sería recomendable tener un método público que ese método público a su vez invoque a un método recursivo privado. Pero eso es una sugerencia. Entonces, un camino de costo total igual a 10 podría ser Buenos Aires-Asunción, ¿sí? En forma directa, o Buenos Aires-Montevideo-Asunción, porque tenemos 4 más 6 igual a 10. ¿Sí? El costo total del camino, por ejemplo, desde Buenos Aires yendo a Santiago y de Santiago a Asunción, sería 503, ¿sí? Porque sería 3 más 500. Y así, digamos, podemos calcular el costo total de cualquier camino entre cualquier par de vértices origen y destino, ¿sí? Siempre y cuando sean alcanzables entre sí. ¿Se entiende qué es lo que tenemos que hacer y qué se define como costo total del camino? Esas son las cosas más importantes que tendríamos que saber. Bien. Entonces, para esto vamos a hacer una modificación, ¿sí?, al DFS que nosotros conocemos en forma teórica y que es muy genérico. Entonces, a partir de tomar el DFS que sabemos, que ya aprendimos, que ya lo tenemos incorporado, lo vamos a modificar para resolver los que nos pide el enunciado. Entonces, vamos a tener un método público que va a retornar una lista de listas. ¿Sí? Perdón, va a retornar una lista de listas de vértices. O sea, va a ser la lista con todos los caminos que tienen costo total igual a 10, que es lo que nos pide el enunciado. Y como parámetro va a recibir el grafo que va a examinar. Entonces, otra vez, define el arreglo de marcas, define una lista genérica de vértices que va a ser el camino actual,
Y después la lista de listas, que va a ser el lugar donde almacenemos el resultado que vamos a retornar, que se llama recorrido. Bien, vamos a tener una variable costo, que vamos a ir guardando el costo actual que vamos llevando a medida que vamos recorriendo un camino. Y para cada uno de los vértices del grafo, lo que vamos a hacer es, primero, en el camino actual, vamos a almacenar ese vértice, lo vamos a marcar como visitado y después vamos a llamar a una implementación de DFS privada, ¿sí? Que es la implementación propiamente dicha recursiva, que va a recibir como parámetro el índice del vértice de origen, el grafo, la lista con el camino actual, el arreglo de marcas, el costo actual y la lista de listas donde vamos a ir, donde vamos a terminar almacenando el resultado. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Bien. Entonces. Bien. La lista list, lo que voy a llevar es el camino actual. Ahí estamos. Eso lo. Bien. En la variable costo voy a llevar el costo de ese camino actual. O sea, si yo, por ejemplo, hago Buenos Aires, Montevideo, en list voy a tener Buenos Aires y voy a tener costo 4. Cuando pase de Montevideo a Asunción, ¿sí? Voy a tener en la lista, voy a tener, voy a tener, en el paso anterior tenía Buenos Aires y Montevideo, ¿no? Faltaba indicar. Entonces, cuando esté en Asunción voy a tener en la lista LIS, que es el camino actual, voy a tener Buenos Aires, Montevideo, Asunción, y el costo va a ser 10. Entonces, en costo tengo el costo actual del camino y en list tengo el camino actual. ¿Entiende ahí? ¿O no? Claro, si yo estoy acá y pregunto si el costo es 10, lo que hago es una copia de ese camino actual porque corresponde a lo que estoy buscando. Si verifico el costo y el costo es distinto de 10, no guardo nada. Digamos, este es un ejemplo, este es un grafo particular, o sea, vos podrías recibir este grafo como cualquier otro. ¿Sí? Bien, ¿preguntas? A ver, antes de avanzar. Sí. Entonces en recorridos vamos a guardar una lista de vértices que su peso sumado debería dar 10. En el recorrido vas a guardar una lista de listas de vértices que corresponden al camino y ese camino tiene la particularidad, o cada una de las listas almacenadas en recorridos tiene la particularidad que el costo total del camino es igual a 10. ¿Se entiende, Jesús? Si hiciera entonces un for en el primer camino y voy sumando los pesos, siempre debería dar 10 si está bien hecho el ejercicio. ¿Está bien hecho el algoritmo? Sí. Y, por ejemplo, el primer recorrido podría ser Buenos Aires debido a Asunción, que da 10. Y el primer valor de la lista de recorrido sería una lista que tenga el vértice de Buenos Aires, el vértice de Montevideo y el vértice de Asunción. Exactamente. Sería, supongamos que tomas ese primer camino, entonces el primer elemento almacenado en recorrido sería una lista que tiene el vértice de Buenos Aires, Montevideo y Asunción.
Después, en la segunda posición, podríamos tener Buenos Aires, Asunción, y creo que después no hay ninguna suma que dé 10. Entonces, para ese grafo particular, devolvería una lista, el recorrido sería una lista de vértices con esas dos listas que acabamos de nombrar recién. Perdón, Caracas, ahí está, Caracas a La Habana está bien, gracias, Julián. Y digamos, si Caracas a La Habana también tiene costo también, si me pasa por ahí. Bien. Hasta ahora se entiende para qué vamos a usar costo y list y bueno, el recorrido también, ¿no? Bien, a ver. A ver, ¿dónde está? A ver. Déjenme. Estoy respondiendo a mí. O sea, todos los vértices. Fíjense que se va a tomar todos los vértices del grafo como posibles origen, ¿sí?, para ser examinados. O sea, se empieza con el vértice que se encuentra en la primera posición, después con el segundo, después con el tercero, así sucesivamente hasta el último vértice almacenado en la lista de vértices. ¿Eso qué nos asegura? Nos asegura que, supongamos que si el primero es Buenos Aires, se analizan todos los caminos que parten de Buenos Aires. El segundo es Lima, todos los que parten de Lima, de Montevideo, y supongamos que el último vértice almacenado es Caracas, lo último que se examina son los caminos que parten desde Caracas hacia los demás vértices. Eso nos asegura que todos los posibles caminos se van a examinar. ¿Sí? No sé si había otra pregunta más. Pero bueno, lo que nos asegura es ese examen exhaustivo, es ese for que está ahí en recuadrado, ¿sí?, que arranca desde el primer vértice hasta el último, y por cada uno de esos vértices lo que hace es se agrega al camino actual, se marca, y cuando se termina de examinar, se desmarca para que quede accesible para otra segunda exploración. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Podemos pasar el recursivo o el método público tiene alguna otra duda más? Bien. Entonces, recapitulando. Bien. Este va a ser el índice del vértice que tomemos como origen. El grafo, bueno, va a ser el grafo que vamos a examinar. List va a ser la lista que me va a almacenar el camino actual. Antes de ser llamado, lo que voy a tener en list va a ser el vértice que corresponde al índice que mando como parámetro, o sea, el origen, el arreglo de marcas, donde en el arreglo de marcas el único visitado va a ser el origen, el costo, que me va sumando el costo total del camino actual, y la variable recorridos, que me guarda todos los caminos que tengan costo igual a 10. Hasta ahí estamos. ¿Sí? Bien, pasemos al recursivo que es más interesante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, vamos a recuperar el vértice del grafo, ¿sí?, que corresponde al índice que empleamos como parámetro. Después, lo que vamos a hacer, vamos a recuperar la lista de adyacencias
de ese vértice, lo vamos a poner en la primera posición para comenzar a iterar, y mientras no llegue al fin, ¿qué voy a hacer? Voy a recuperar la primera lista, ¿sí? De la primera lista voy a recuperar el vértice destino, y al vértice destino le voy a pedir su posición. ¿Para qué? Para saber si lo visité en un llamado anterior o no. Entonces, si el vértice destino no está visitado, ¿qué significa? Que voy a transitar esa lista. Antes de hacer el llamado recursivo, lo que tengo que hacer es recuperar el peso de esa lista y preguntar si al costo que llevo actualmente, sumado ese peso, esa suma me da menor o igual a 10, ¿qué significa eso? ¿En qué tiene sentido hacer? Exactamente, que no me pasé, que tiene sentido transitar esa lista, llamar con ese vértice. Muy bien, correcto. Entonces, si pasa eso, recupero el destino, lo agrego al final y lo marco como visitado. Ahora tengo que preguntar si el costo es igual a 10. Si el costo es igual a 10, lo que hago es hago una copia de la lista actual y la almaceno en la variable recorrido. ¿Por qué? Porque el camino actual, ¿sí?, tiene costo total igual a 10 y lo tengo que guardar, ¿sí?, en la variable recorrido, que es donde voy almacenando todos los caminos que tienen costo total igual a 10. ¿Se entendió eso? Bien. Entonces, si la suma no es igual a 10, ¿qué significa? Exactamente, que el costo más el peso es menor que 10. Entonces, tengo que seguir explorando. ¿Qué hago? Voy a llamar recursivamente ahora con el vértice destino de la lista como origen, el grafo, el camino actual, el arreglo de marcas y el costo, ¿sí?, con la suma del peso de la lista. ¿Se entiende? Esto que está acá, esto que está acá, ¿sí? Bien. Y la variable recorridos. Bien. Cuando, cuando, cuando termino la ejecución, ¿sí?, voy a explorar otra lista, con lo cual el vértice destino lo tengo que sacar para que quede coherente la idea de camino, ¿sí?, y marcarlo como falso por si hay otro camino que pase por él y pueda ser examinado. Entonces, a ver, Franco, de Asunción hacia La Habana con costo 4. No te molesta porque vos, a medida que que vas volviendo de los llamados recursivos, los vas marcando con false, ¿sí?, tanto acá como en que dispara las primeras, eh, es el que dispara con cada uno de los vértices como posible origen. Se va desmarcando. Bien, a ver.
respondo las preguntas. Exactamente, ese sería el resumen, la síntesis de lo que es el algoritmo. Bien, vamos a ver si podemos hacer un seguimiento con la cámara y con la pizarra. Vamos a ponerle una cualidad, perdón, una compresión baja, a ver si se ve y si es fluido. ¿Se ve ahí? Bien. Ahora, entonces, vamos a hacer la regla de visitados. Tenemos 7. Bueno, entonces, la primera vez, cuando distanciamos las marcas, va a ser todo falso. Falso, 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 falso. La lista con el camino actual, vamos a suponer que primero toma Buenos Aires, aplicamos esos, entonces vamos a tener el vértice de Buenos Aires. El costo va a ser igual a 0 si no me equivoco. Estamos ahí en el público. La primera iteración va a llamar con Buenos Aires, con la lista con origen igual a, digamos, con origen igual a Buenos Aires, sí, al índice de Buenos Aires, y la lista de camino actual nada más va a tener almacenado el vértice de Buenos Aires. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todos? Entonces vamos al otro que es el que interesa. Bien. Entonces, bueno, lo primero que hace es recuperar el vértice, la lista de adyacentes, comienza, mientras no llega al fin, recupera la lista, supongamos que la primera lista que recupera es la que hace Buenos Aires, Montevideo, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿Montevideo está visitado? No, acá por aquí que tampoco. Montevideo no está Buenos Aires como visitado, ¿sí? No está visitado, entonces lo que va a hacer es va a tomar el costo de la lista, ¿sí? El costo de la lista es 4, y va a preguntar, costo que es igual a 0, más 4, ¿es menor o igual que 10? Sí. Entonces,
siempre para abajo. Bueno, recupera el vértice destino, lo agrega al final de la lista, entonces acá lo que hacen es agregar contenido, le voy a marcar como a Montevideo, le voy a marcar como listado. Y ahora voy a preguntar otra vez, 0 más 4 es igual a 10. No. Entonces lo que hace llama recursivamente ahora con Montevideo, el grafo, y la lista del camino actual, y el costo va a ser igual a 0 más 4, con lo cual para ese llamado el costo va a ser de 0 a 4. Y hacemos uno, dos, hacemos uno y después vemos qué pasa con el resto. No sé. La realidad es que, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a cortar acá porque si no, tranquilamente nos va a tomar 15 minutos. Por más rápido que lo haga, si lo hago muy rápido, no van a entender nada. Igual mañana tenemos clase, nos seguimos mañana, digamos, y así no dejamos a nadie afuera. Mañana arrancamos desde acá, exactamente, hacemos eso. Arrancamos de este ejercicio, o si Alejandra va a dar otra cosa, va a avanzar con el BFS o con algún otro ejercicio, yo cuando vuelva retomo desde acá. ¿Sí? Pero mírenlo, el algoritmo tratan de hacer esto que estamos haciendo yo acá, dibújense las variables, los estados, y van a ver que se entiende bastante. Bueno, ya estamos a las 6, así son el horario de finalización de la teoría. Y bueno, nos vemos mañana. Traten de darle una miradita. Y va a ver que se entiende bastante. Cuando lo tengamos la fecha le avisamos por el foro. Sí, mañana sí o sí BFS lo arrancamos. O sea, así que BFS ya sea o la parte teórica o con Java, pero sí o sí se ve. No, el grafos es el último tema, pero hay un montón de temas asociados a grafos. Grafos en sí podría ser una materia en sí misma, Franco. O sea, tenemos bastante más por ver. Recién estamos empezando. Bueno, nos vemos mañana.